Bueno, en este video vamos a hablar de self y super, dos pseudo variables. Vamos a ver cuáles son sus similitudes, diferencias y en qué caso se usa cada una. Antes de entrar a hablar de self y super, vamos a recordar un poquito cómo es que se relaciona o se busca un método una vez que un objeto recibe un mensaje. A ese proceso le llamamos method lookup o búsqueda de método. Decimos hasta ahora que, dado que un objeto es instancia de una clase, la clase define cómo es y cómo se comporta. Dado que un objeto es una instancia de una clase, cuando un objeto recibe un mensaje, busca en su clase un método que se corresponda con ese mensaje, que se llame igual, que tenga los mismos parámetros. Si encuentra el método, lo ejecuta. El objeto ejecuta ese método con sus propias variables de instancia, con los parámetros que se hayan enviado al método. Si no lo encuentra, entonces, en los lenguajes dinámicos, ocurre un error en tiempo de ejecución, que en Faro es el does not understand. A veces nos van a escuchar que decimos ocurrió un DNU. Veamos ejemplos concretos. Tenemos tres clases: la clase luz, que entiende los mensajes encender y apagar, tiene los métodos encender y apagar; la clase calefacción, que entiende encender, apagar y temperatura con un parámetro; y la clase puerta, que entiende abrir y cerrar. Aparentemente son clases de un sistema de automatización de hogares, que hoy son muy modernosos con el tema de la Internet de las cosas. Y veamos la primera expresión. Luz new crea una instancia de la clase luz. Luz new crea una instancia de la clase luz. Y ahora, esa instancia de la clase luz recibe el mensaje encender. Como una instancia de la clase luz recibió el mensaje encender, busca en su clase y encuentra este método y lo ejecuta. Un par de minutos más tarde se ejecuta calefacción new, se crea una instancia de la clase calefacción y a esa instancia de calefacción se le manda el mensaje encender, exactamente el mismo que le habíamos mandado a la luz. Pero como es una instancia de la clase calefacción la que recibe el mensaje encender, busca en su clase y ejecuta este. Y veamos qué pasa en este último escenario. Se crea una instancia de la clase puerta, puerta new, y recibe el mensaje encender. Como es una instancia de la clase puerta la que recibió el mensaje encender, lo va a buscar a su clase. Pero no lo encuentra. Entonces ocurre un DNU, un does not understand. A eso nos referimos cuando hablamos de method lookup. ¿Qué es self? Self, o en algunos lenguajes como Python, como JavaScript, como Java, this, es una pseudo variable. Eso quiere decir que es una referencia a un objeto, es una variable que apunta a un objeto, pero es pseudo porque, primero, no puedo asignarle valor. Yo no puedo decir self dos puntos igual algo. Y segundo, como yo no digo qué valor toma, es mi ambiente de ejecución, mi lenguaje, el que determina quién es self en cada momento. Self tiene sentido solamente adentro de un método. Y mi lenguaje de programación, mi máquina virtual, se las ingenia para que cuando un método comience a ejecutar, self sea una referencia que apunta al objeto que está ejecutando el método, el objeto que recibe el mensaje. Si consideramos la herencia como una posibilidad, entonces la búsqueda de método cambia un poquito. Decimos que cuando un objeto recibe un mensaje, busca en su clase un método que corresponda a ese mensaje. Si no lo encuentra, no da un DNU inmediatamente, sino que sigue buscando en la superclase de su clase. Y así hasta que no hay una superclase de la clase en la que se está buscando y ocurre el DNU. Entonces, veamos cómo sería en este caso. Vamos a resaltar. Entonces tenemos la clase luz recibe el mensaje new, se crea una instancia de la clase luz. Recibe el mensaje encender esa instancia, entonces como es instancia de la clase luz, va a la clase luz a buscar. No lo encuentra, acá no está el encender. Entonces busca en la superclase de su clase, en la superclase de la clase luz. Busca en artefacto, encuentra este método de encender y lo ejecuta.
Minutos más tarde, la clase calefacción recibe el mensaje new, se crea una instancia de calefacción. Esa instancia de calefacción recibe el mensaje encender. Como es una instancia de calefacción, lo va a buscar en calefacción. Encuentra el método encender y lo ejecuta. Y ahí termina. De alguna forma, por lo que vemos acá, este método encender, que está definido en la clase calefacción, enmascaró, tapó el método encender que se heredaba. Bueno, ahora sí pasemos a hablar de self. Self, o en algunos lenguajes se lo conoce como this, es una pseudo variable. Esto quiere decir que no puedo asignarle valor, no puedo poner self dos puntos igual algo, y toma valor automáticamente cuando un objeto empieza a ejecutar un método. Esto quiere decir, cuando un método arranca, self toma valor y apunta al objeto que está ejecutando el método, al objeto que recibió el mensaje. ¿Para qué utilizamos self? Ya vamos a ver ejemplos concretos, pero por lo general se utiliza para aprovechar comportamiento que está repetido en varios métodos para escribirlo una sola vez, aprovechar comportamiento que estoy heredando de una clase, de una superclase, o descomponer métodos largos. Solo en algunos lenguajes, self, el self de esos lenguajes, que en el caso de Java es this, se utiliza para hacer referencia a las variables de instancia. Nosotros sabemos que en Faro, en Smalltalk, en un método, si queremos hacer referencia a la variable de instancia, directamente escribimos el nombre de la variable de instancia, mientras que en otros lenguajes hay que poner this.variable de instancia. Nos vamos a encontrar métodos, como este action2 que está escrito acá abajo, en los que se envían mensajes a self. Y es bueno repasar cómo la búsqueda de métodos funciona cuando el que recibe el mensaje es self. Y básicamente lo que decimos es, funciona igual que si ese objeto hubiese recibido el mensaje desde afuera, desde otro objeto. Cuando self recibe un mensaje, porque en un método el objeto se envía un mensaje a sí mismo, la búsqueda de métodos comienza en la clase de la cual self es instancia, no importa dónde está el método en el que se envía el mensaje. Veamos a qué nos referimos con esto. El método action2 está implementado en B. Y tenemos una implementación del método action1 en A, en B y en C. Veamos qué pasa. No sabemos qué es lo que hace action1, pero veamos qué pasa con action2 en cada uno de estos casos. Caso 1. La clase A recibe el mensaje new, se crea una instancia de A, una instancia de esta clase de acá arriba. Y esa instancia recibe el mensaje action2. ¿Dónde empieza la búsqueda de método? Dijimos, cada vez que un objeto recibe un mensaje, comienza a buscar en su clase. Como era instancia de A, comienza a buscar action2 en A. No lo encuentra, sigue buscando para arriba, como no hay nada para arriba, error, mensaje que no se entiende. Veamos el caso número 2. La clase B recibe el mensaje new, se crea una instancia de esta clase del medio, y esa instancia recibe el mensaje action2. ¿Dónde comienza la búsqueda de método? En B, porque es la clase de esa instancia que recibe el mensaje. En B se encuentra el método action2, que está implementado como dice acá abajo. Self, ¿quién es self? ¿Pensaron? Self es la instancia de B. Ojo si pensaron, self es B, B es una clase. No, self es esa instancia de B que se creó acá. Entonces dijimos, esa instancia de B recibió el mensaje action2, empezó a ejecutar este método y se dijo a sí misma action1. Como self es una instancia de B, ¿dónde se comienza a buscar el método action1? Se comienza a buscar en B, es la clase de la cual es instancia self. Se encuentra este método action1 y se ejecuta. Vayamos al último caso. C, que es la clase C, recibe el mensaje new. Se crea una instancia de esta clase de acá abajo. Una instancia de la clase C. Una instancia de C. Esa instancia recibe el mensaje action2. ¿Dónde se empieza a buscar? Se empieza a buscar en C, porque era una instancia de la clase C. Como no lo encuentra en C, va a buscar arriba y encuentra esta implementación. Ahora, ese objeto, esa instancia de la clase C, se dice a sí mismo self action1.
¿Quién es self? ¿De qué clase es self? Piensen. ¿Dónde comienza a buscar self el método action1? Empieza a buscar en su clase, en C. No importa que el método que se está ejecutando esté implementado en la clase A, porque ahora self es de clase C, action1 se comienza a buscar en la clase C. Bueno, ahí vimos cómo es la búsqueda de método en el contexto de herencia y cómo self entra en juego y cómo debo interpretar. Acá lo importante es, no importa dónde está el método que self está ejecutando, self nunca cambia de clase. Si se creó una instancia de C y esa instancia de C luego pasa a ejecutar un método que hereda de otra clase, esa instancia de C sigue siendo instancia de C. Veamos algunos casos en los que esto nos resulta útil. Miren estos dos métodos. ¿Notan que hay una parte que es copy-paste? Estos son dos métodos que están en la misma clase, alguna clase que tiene que ver con robots, parecería por lo que hacen. Y tenemos copy-paste. Copy-paste es malo porque implica que si en algún momento cambio un requerimiento, yo me tengo que acordar de modificarlo en todos los lugares donde hice paste. Copy-paste es malo. Bueno, puedo usar self para salir de este embrollo, para aprovechar ese comportamiento repetido. Lo primero que hago es creo un nuevo método que tiene lo que es común a los otros dos. En este caso se llama efectuar las acciones, las consecuencias post-acciones. Y ahora en los dos lugares donde eso estaba repetido, envío mensaje a self. Entonces el comportamiento sigue siendo exactamente el mismo, pero ahora el código lo tengo escrito una sola vez. Estos tres métodos están en la misma clase. Veamos otro caso. Este caso tiene que ver con herencia. Vean que la clase robot tiene dos métodos acá resaltados, activar escudos y desactivar escudos. Y alguien ha hecho una subclase, que es un robot que se teletransporta, que tiene el mensaje teletransportarse. Y lo que le han dicho es, bueno, cuando un robot se teletransporta tiene que desactivar, tiene que estar con los escudos activados. Bueno, este método teleportar podría haber tenido un copy-paste acá al principio del método activar escudos y acá al final del método de activate shields. Pero sabemos que no queremos reinventar la rueda, no queremos hacer copy-paste. Entonces, en el teleport, un robot se dice a sí mismo activar escudos. Ese método, como vimos antes en la búsqueda de método, va a comenzar a ejecutarse, a buscarse en la clase Teleporting Robot. Como no lo va a encontrar ahí, va a buscar en la superclase de Teleporting Robot y va a encontrar el método heredado. Entonces, uso self también para aprovechar comportamiento heredado. Y otra situación que se va a dar mucho es tener métodos largos. Seguramente han escrito funciones largas, procedimientos largos, y lo que uno hace cuando tiene un método, un procedimiento o una función largo es escribir comentarios. Esta parte hace esto, esta parte hace esto, esta parte hace esto. Los métodos largos son malos porque son difíciles de entender, son difíciles de mantener. No puedo reutilizar partes del método porque eso todo o nada. Entonces puedo usar la misma técnica de enviar mensajes a self. Lo que hago es, a cada una de esas partes del método largo, la saco, la refactorizo en un nuevo método y luego en el método que era largo, simplemente envío mensajes a self. Entonces, tres opciones: aprovechar comportamiento heredado, evitar duplicados o descomponer métodos largos. Tres usos interesantes de envíos de mensajes a self. Bueno, ahora hablemos de super. Super es una pseudo variable, tal cual self. No puedo asignarle valor y toma automáticamente valor cuando un método comienza. Super, al igual que self, solo tiene sentido escrita dentro de un método. Super, al igual que self, es una variable que apunta a un objeto y super, al igual que self, apuntan al objeto que está ejecutando el método. En síntesis, super y self son variables que apuntan exactamente al mismo objeto, el objeto que está ejecutando un método. Entonces, ¿para qué hicieron dos? Bueno, una de las razones por las que hay super y self
es porque a veces quiero reutilizar comportamiento que heredo agregándole un poquito. Lo que hace super es cambiar la búsqueda de método. Solamente sirve para extender comportamiento heredado. Sirve para definir un método que ya estaba heredando. Quiero hacer lo que heredaba y algo más. Para eso se usa super. Solo para eso. Super y self apuntan al mismo objeto, pero lo que cambia es cómo se va a buscar el método cuando el objeto recibe el mensaje llamándose a sí mismo self o llamándose a sí mismo super. Esa es la única diferencia entre self y super. Entonces, vayamos a un ejemplo concreto. De nuevo tenemos las clases A, B y C. Tenemos los métodos acción 1, acción 2 y acción 1. Noten ahora que el método acción 1 está definido en A y redefinido en B. Lo que se está queriendo hacer en B no es tapar, sobreescribir, ocultar el método heredado, sino que se quiere hacerlo heredado y algo más. El método Action 1 en B está implementado como muestra acá abajo este método. Action 1 lo primero que hace es se envía a sí mismo un mensaje a punto de hacer acción 1, luego dice super acción 1 y luego hace algo. La intención de este método es reimplementar acción 1 para hacer lo que heredaba, pero antes hacer algo y después hacer algo. Veamos cómo funciona y después volvemos un poquito más a reflexionar sobre esto. Dijimos, cuando un objeto recibe un mensaje, va a su propia clase a buscar el método que corresponda. Si no lo encuentra, empieza a buscar para arriba. Y lo mismo pasa con self. Cuando un objeto recibe un mensaje, no importa que se lo haya enviado él a sí mismo diciéndose self, el método lo empieza a buscar en su propia clase, en la clase de self. Ahora, cuando un objeto recibe un mensaje porque se lo envió él a sí mismo, como acá donde dice super action 1, hay un objeto que está ejecutando un método y él se dice a sí mismo action 1, pero se trata a sí mismo de super, se trata a sí mismo en tercera persona, podríamos decir, o en otra persona, entonces la búsqueda de método no comienza en la propia clase de self, comienza en la clase de arriba a la clase donde está el método que se está ejecutando. De nuevo, cuando un objeto recibe un mensaje porque se lo envió a sí mismo tratándose de super, diciéndose super a sí mismo, el método comienza a buscarse en la clase de arriba a la clase en la que estaba el método que estoy ejecutando. Quedó un poco atravesado. A ver, veamos un ejemplo. Tenemos a new, creamos una instancia de A y se le envía el mensaje action 1. Como un objeto de la clase A, una instancia de la clase A recibe el mensaje action 1, va a buscar a su clase, encuentra este action 1 y lo ejecuta. B, new, creamos una instancia de B. Se envía a sí mismo el mensaje action 1. Encuentra este método porque empieza a buscar en su clase. Entonces a sí mismo se dice about to conduct action 1. ¿Dónde va a buscar este método about to conduct action 1? Bueno, a su propia clase, porque siempre cuando un objeto recibe un mensaje, ya sea que se lo mandó otro, se lo mandó él a sí mismo diciéndose self, comienza en su clase. Entonces busca en B about to conduct action 1, supongamos que lo encuentra. Y en el siguiente renglón, el objeto se dice a sí mismo, porque recuerden que self y super son sí mismo, el objeto se dice a sí mismo action 1. Si esto hubiese sido self, el babu empieza a buscar en su clase. Pero si empieza a buscar en su clase, encuentra este mismo y se queda ahí dando vueltas. Como él se dijo super, se envió un mensaje a sí mismo tratándose de super, la búsqueda del método action 1 comienza en la clase de arriba a donde está este método. Este método, ¿dónde está? Acá. Entonces comienzo a buscar acá. Encuentro este, no este mismo. Noten acá lo interesante. Uso super action 1 o uso super cuando el mensaje que me quiero mandar es exactamente el método que estoy redefiniendo. Y me doy cuenta que si yo dijese self action 1, me quedo acá todo el tiempo.
Para eso se usa super. Por eso decimos que es para extender comportamiento heredado. Y después hace alguna cosa más. Y veamos el último caso. C new, se crea una instancia de C. Es una instancia de C. Se le envía el mensaje action1. Lo va a buscar a C. Porque el objeto de qué clase es? De C. Hay que recordar esto, ¿eh? El objeto es de clase C porque hice C new. Va a buscar acá. No lo encuentra. ¿Dónde lo encuentra? Lo encuentra acá. Encuentra el que hereda. Entonces se dice a sí mismo self about contact action1. ¿A dónde va a buscar este método de autocontact action1? Los dejo un minuto para que piensen. Segundos. Va a buscar acá a su clase porque, recuerden, el objeto con el que estamos trabajando es una instancia de C. Va a buscar acá, no lo encuentra, va a buscar acá, no lo encuentra, va a buscar acá, no lo encuentra, va a buscar arriba y sí lo encuentra, supongamos que sí lo encuentra. Y luego, ese objeto, esa instancia de C, se manda a sí mismo el mensaje action1, pero se trata de super. Pregunto, ¿de qué clase es el objeto que recibe el mensaje? De C. Acuérdense que estamos en esta última opción. ¿Dónde está el método que está ejecutando? Él está ejecutando el action1, que está acá en B. ¿Dónde empieza a buscar action1 ahora? Empieza a buscar en la... Él es de clase C. ¿Empieza a buscar en la clase de arriba a la clase de él? No, empieza a buscar en la clase inmediata superior a la clase donde está el método. Entonces, él es instancia de C. Se dice a sí mismo super action1 y comienza a buscar, no acá, sino en la clase de arriba donde está el método en el que dice super. Y encuentra este action1. ¿Por qué es importante esto? Porque no es lo mismo buscar en la clase de arriba a la clase del objeto. Nuestro objeto es de clase C, la superclase de su clase es B. Entonces estaría en este método volviendo a buscar en esta clase, me quedaría infinito. Y otra cosa es lo que decimos. Cuando un objeto recibe un mensaje que se envió a sí mismo tratándose de super, la búsqueda del método comienza en la clase superior a donde está el método que está ejecutando en el que dice super. Bueno, espero que eso haya ayudado a ver la diferencia entre self y super. Los dos son el mismo objeto, self, pero cuando self se envía mensajes a sí mismo y se trata de super, como decía Diego Maradona, se dice el Diego. Bueno, cuando se dice el Diego, cuando se dice super, cambia la forma en la que va a buscar los métodos. Se altera el method lookup para no quedar atrapado en decirse mensajes a sí mismo que están implementados en base a ese mismo método. Entonces uso super para extender comportamiento que heredo. Estoy redefiniendo un método que heredo, pero quiero usar el comportamiento heredado y no me quiero quedar en un loop infinito de un método que se llama a sí mismo. Solo para eso uso super. En algunos lenguajes van a ver que super es una cosa especial para llamar al constructor heredado. Bueno, en Faro, en Smalltalk, esa interpretación de super no existe. Super y self son el mismo objeto. Lo único que hace super es modificar la búsqueda de método y se usa para extender un método que estoy heredando. Van a notar que en breve les vamos a compartir un documento que se llama Criterios Heurísticas de Diseño. Ese documento es la referencia que pueden tener ustedes de todos los aprendizajes de diseño y programación orientada a objetos que esperamos que obtengan a lo largo de esta materia. Relacionado a esta clase, un criterio de heurística de diseño que se puede resolver con lo que vimos es acortar métodos largos, resolver métodos largos. Como regla asuman que si un método tiene más de 10 renglones, eso es mala señal. Si tengo que en el medio de un método poner comentarios, porque es muy largo y tengo que partirlo en partes, eso es mala señal. Entonces, cuando identifico un método de eso, lo que puedo hacer es, como vimos en clase de hoy, partirlo en métodos más pequeños y al grande implementarlo como envíos de mensajes a self o como delegaciones a self. Y con eso completamos nuestra clase de hoy de self, super y búsqueda de métodos con herencia self y super.